Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, Dios es santo, Dios es eterno y es todopoderoso, por supuesto. Nosotros los seres humanos nunca jamás podremos comprender completamente todo lo que es Dios. No tenemos la capacidad, ni tampoco la tendremos nunca, aun cuando seamos glorificados, ¿verdad? Porque es la promesa de nuestro Salvador. Y seremos glorificados cuando estemos en los cielos, revestidos de un cuerpo nuevo, ¿verdad? Un cuerpo eterno que no verá muerte. Pero aún en esa condición tan gloriosa que Dios nos dará, no seremos capaces de comprender toda la magnitud que es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Pero Dios es tan bueno que Dios se ha dado a conocer a nosotros, sus criaturas, a través de su palabra. Por lo tanto, la lectura y el estudio de la palabra del Señor nos ayuda a comprender y entender un poco acerca del carácter de Dios. Los atributos que llamamos de Dios, ¿cierto? Actúan en plenitud en la presencia de Dios. Dios ha comunicado algunos de estos atributos, especialmente al ser humano, a nosotros, pero parte solamente, ¿verdad? Pero en Dios actúan estos atributos de manera perfecta y eterna. Por eso que decimos Dios es santo, en primer lugar, es eterno y es todopoderoso. La santidad de nuestro Padre Celestial nos habla en realidad de la grandeza y la majestad de su presencia. De eso nos habla la santidad del Señor, su pureza y la perfección moral de Dios. En contraste con la moral, ¿verdad?, cada vez más decaída de la criatura del Señor, del hombre, de cada uno de nosotros. En Dios no hay mancha ni hay pecado, ninguno en absoluto. El pecado mora en el corazón de los seres humanos, pero no en Dios. En Dios no hay defecto alguno, ni hay maldad tampoco. Dios, por lo tanto, es único. Es el Dios que nos enseña la palabra del Señor, el Dios que se ha revelado, ¿verdad?, a su pueblo Israel. No hay ni nunca habrá en toda la creación una criatura tan perfecta, tan grande, tan bondadosa y tan poderosa como nuestro Dios. Y esta es una de las razones por la que nuestro Dios es digno de toda alabanza y de toda adoración. El 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Simples palabras para referirse a un atributo tan maravilloso y tan grande de nuestro Dios. No hay ninguno santo como Él. Por eso que en la gloria de Dios, los ángeles, día y noche, ¿verdad?, alaban al Señor diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, todo el cielo y la tierra está llena de tu gloria, ¿verdad? Día y noche alaban al Señor, exaltando este atributo tan maravilloso del Señor, que es la santidad
la ausencia absoluta de tinieblas y de pecado. No podemos imaginarnos cómo será, ¿verdad?, ese atributo tan glorioso y tan celestial. ¿Cómo será la vida sin pecado? No podemos imaginar, porque hemos nacido y hemos venido a este mundo en pecado. En pecado me concibió mi madre, ¿verdad? En pecado, así hemos sido concebidos nosotros. La mancha del pecado nos acompaña desde nuestro nacimiento, desde siempre. Y hasta el último momento de nuestra vida estaremos, ¿no es cierto?, marcados en nuestro ser por el pecado en esta tierra. Seremos liberados cuando nuestra alma vuelve a la presencia del Señor. Ahí experimentaremos esa libertad gloriosa que nos dará el Señor del pecado que marca la vida de todos los seres humanos en esta tierra. Y aunque Dios es santo y tan impecable, ¿cierto?, Dios no permite que esta santidad lo mantenga apartado de nosotros, contrario a lo que los hombres piensan. Antiguamente se pensaba, ¿no es cierto?, que mientras más lejos de la sociedad, más santo se podría hacer. Por eso se creaban monasterios, de los cuales todavía hay vestigios, ¿no es cierto?, en lugares muy apartados, en el Tíbet, en las montañas, en distintos lugares en el mundo. Monasterios apartados donde los hombres se iban, ¿no es cierto?, fuera, lejos del mundanal ruido de esta sociedad, para buscar la santidad. Pero, ¿qué más lejos de la verdad? Buscar la santidad fuera, ¿no es cierto?, de nosotros. La santidad, Dios la puede instalar en el corazón del ser humano. Y Dios lo hace, marcando la vida de sus hijos, sellándolos con el Espíritu Santo. Pero aunque somos sellados por el Espíritu Santo, todavía el pecado hace estragos en la vida de los hijos de Dios, de toda la humanidad, pero también de nosotros. Solamente seremos libertados, como decía recién, cuando partamos de esta tierra y seamos revestidos, ¿cierto?, de un cuerpo glorificado. Dios es un Dios compasivo, lleno de gracia, lleno de amor, que quiere en realidad intervenir en nuestra vida. No es un Dios lejano, como hemos estudiado, ¿cierto?, en algunos jueves. No es un Dios que está lejos y que está ajeno, ¿cierto?, a lo que le ocurre a su criatura. Dios está atento, segundo a segundo, de lo que ocurre en nuestra vida. Y está guiando nuestras vidas al destino que Él ya tiene planeado, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Dios, día tras día, nos da ese ánimo y ese aliento en los momentos más difíciles de la vida. Ese es el Dios que seguimos, el Dios en el cual no habita ninguna sombra ni tiniebla, pero es un Dios cercano también. No es un Dios lejano. Su santidad no lo aparta de su criatura, ni menos de sus hijos a quienes ha elegido para llevarlos a la eternidad a morar junto a Él. ¿Cómo entonces podremos acercarnos al Señor? Con actitud humilde y contrita en el corazón, entristecidos por el pecado, reconociendo siempre la santidad de nuestro Dios y nuestra inmensa necesidad en realidad del Señor, cosa que vemos tan lejana, ¿cierto?, en el pensamiento del mundo. En cambio nosotros deberíamos día tras día recordar que tenemos una necesidad tremenda de estar constantemente en la presencia del Señor, día y noche. Isaías dice las siguientes palabras: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Miren qué maravilloso, ¿verdad? El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Sigue Isaías diciendo: yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué significa eso? Lejos del pecado, lejos de nosotros, porque somos pecadores. Pero miren lo que dice luego: y con el quebrantado y humilde de espíritu. Allí habita el Señor, ¿verdad? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántos quebrantados han llegado esta tarde? ¿Cuántos espíritus quebrantados y tristes han llegado? ¿Verdad?
¿Qué dice el Señor? Dice que Él vivifica el corazón de los quebrantados. Dios quiere vivificar nuestro corazón. El Señor quiere fortalecer nuestra vida y nuestro ser. El alto, ¿verdad? Y el sublime, el santo. Ese es nuestro Dios. Pero es un Dios cercano. Pero también es un Dios eterno. Un Dios que ha existido desde la eternidad y existirá por siempre. Dios no tiene principio ni fin. Por eso, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo reveladas al apóstol Juan, diciendo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, ¿verdad? El que vivo por los siglos de los siglos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la característica de nuestro Dios también, de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. No tiene principio ni tendrá fin. Ha existido desde siempre y existirá por toda la eternidad. ¿Qué le parece eso? ¿Qué nos parece eso? ¿Cómo puede ser que un ser exista desde siempre? Nunca he podido entender eso. Siempre me pregunto y trato de reflexionar y filosofar en esa verdad, pero no puedo. ¿Cómo puede un ser, verdad, existir desde siempre? Bueno, Dios ha existido desde siempre. Él no ha nacido, ¿verdad? Había una persona que una vez se preguntaba y decía: pero ¿cómo puede ser que Dios haya existido siempre? ¿Cómo? Pero en algún momento tuvo que empezar. En algún momento estuvo solo. Si existió siempre, en algún momento estaba solo. Y que creó todo. ¿Qué sabemos nosotros, verdad? No tenemos idea nosotros de eso. Solo Dios sabe ese misterio tan tremendo, ¿cierto? Que es imposible de comprender a nuestra mente tan pequeña y tan limitada. Este es un concepto, como decía, difícil de entender, pero difícil de entender para nosotros los seres humanos, que contamos todas las cosas, ¿no es cierto?, basadas en el tiempo, en segundos, en minutos, en años, en estaciones, ¿verdad?, etcétera. Pero Dios no está limitado por ninguna de esas, ni por el tiempo, ni por esas estaciones, ¿verdad?, por ninguna. Dios no conoce límites. Nosotros conocemos límites, pero nuestro Dios de ninguna manera. Contrario a todo lo demás que hay y que existe en el universo entero, aún lo desconocido para el hombre, Dios no fue creado por nadie en absoluto. Él existe y es desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, Dios simplemente le contestó: yo soy el que soy, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Significa: yo existo por mí mismo. Porque ese podría ser el significado más cercano a lo que Dios le dijo y le reveló a Moisés en ese momento. Ese es el nombre eterno de Dios y el nombre con el que es y será conocido por todas las generaciones, por toda la eternidad. Un nombre en realidad que proclama y que promueve su eternidad. Yo soy el que soy. Yo existo de mí mismo. Dios dijo a Moisés, dice Éxodo 3:13, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Simplemente eso, ¿verdad? Hermanos, ni siquiera el nombre de Dios conocemos, porque Dios no ha revelado jamás su nombre. Simplemente le dijo: yo soy el que soy. ¿Ah? Di eso nomás. Es como decir: no te incumbe nada más. No puedes recibir nada más que eso. Y eso también nos enseña que Dios se ha revelado a nosotros, o ha revelado a nosotros, ¿verdad?, aquellas cosas que solo Él ha querido y que nosotros podemos entender nada más. Si Dios revelara otras cosas, ¿verdad?, nosotros jamás podríamos entenderlas. Por eso Jesús le decía, ¿no es cierto?, a los fariseos: si os he dicho cosas terrenas y no creéis,
¿cuánto más o cuánto menos, ¿no es cierto?, si dijera las celestiales? El apóstol Pablo, ¿verdad?, también referente a eso, dijo cosas que no es permitido hablar al hombre, son las que Dios le ha mostrado, ¿verdad? No podemos entender. Y si Dios nos revelara, no existirían pensamientos ni palabras para referirnos, ¿no es cierto?, a lo que pudiéramos ver, oír o presenciar en su gloria. Porque nuestra mente en ese momento nos demostraría, ¿no es cierto?, que somos seres totalmente limitados y que Dios nos ha creado, ¿no es cierto?, para que viviésemos exclusivamente en esta tierra, aquí y nada más. ¿Se han preguntado ustedes, con toda la tecnología que tiene el hombre, ni siquiera, ¿no es cierto?, hemos podido llegar a la luna? ¿Ah? El hombre ha llegado ahí a la luna, cerquita, pero nada más, llegó y volvió, ¿verdad? Con tanta tecnología podría haber una base lunar, podría haber gente viviendo allá, pero no. Dios destinó al ser humano que viviera en esta tierra y nos ha combinado, ¿no es cierto?, a vivir sujetos, ¿no es cierto?, a este planeta, aquí. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, dice el salmista, tú eres Dios, ¿verdad? Eso habla de la eternidad de nuestro Dios. Pero también nuestro Dios es todopoderoso. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, ¿no es cierto?, hablamos de que Dios todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y lo creemos, ¿no? Amén. Lo creemos. Pero lo vivimos. ¿Verdad que es otra cosa vivirla? La creo. Yo creo que Dios es todopoderoso. Pero cuando usted tiene problemas, ¿usted piensa en la omnipotencia de Dios? ¿Y cuán pequeño es el problema que podamos enfrentar frente a esa omnipotencia de Dios? Que Dios todo lo puede hacer y que el problema que yo pueda tener, por muy grave y grande que sea, para Dios es nada, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede simplemente. No hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos sus aspectos. Dios no conoce límites en su existencia y nunca termina su poder. Por esta razón, puede hacer todo lo que desea, en el momento y en la forma que Él quiera. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se presentó a sí mismo de la siguiente manera, Génesis 17:1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, miren ustedes, 99 años tenía Abraham, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así se presentó Dios delante de este hombre, un hombre que venía de una civilización lejana y que Dios lo sacó de allí, ¿no es cierto?, para revelarse a él, para de ahí en adelante, ¿no es cierto?, fundar una nación que iba a ser custodia de su palabra a través de los siglos, hasta nuestros tiempos. Así Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Sin duda Abraham era conocedor de muchos dioses. La cultura de donde venía, ¿no es cierto?, de ese lugar donde estuvo Babilonia, había muchos dioses, muchas formas de creencia. Y por eso Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Dios se presentó de esa forma ante Abraham. Desde el principio de la conversación, Dios quería dejarle claro a Abraham que todo lo que le iba a decir y las promesas que le iba a hacer, las cumpliría. Porque si Dios promete, Dios siempre cumple sus promesas. No hay promesa que Él no deje de cumplir. Y Dios podría hacer cualquier promesa porque es todopoderoso. No está limitado por sus promesas tampoco. No hay nada imposible para Dios. Y nosotros, así como Abraham, debemos creer y debemos confiar en su poder
completamente. Ser confiado de nuestro Dios y de nuestro Salvador. En Éxodo 6:3 también dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me notifiqué a ellos. ¿Cómo se manifestó Dios a estos patriarcas, verdad? Como el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible. Entonces, mis hermanos, cada vez que nosotros pensemos en esto, en que nuestro Dios es santo, es eterno y es todopoderoso, entonces esto debería traer fortaleza a nuestro espíritu, entendiendo que para Dios nada es imposible. Y si Dios permite circunstancias en nuestra vida, no es porque no pueda cambiarlas, sino porque tiene algún propósito, ¿verdad?, mayor, que nosotros no comprendemos y que sin duda en esta tierra nunca podremos comprender. Si pudiéramos entender las cosas, entonces Dios no sería Dios. Sería un ser creado por nuestra mente, ¿verdad?, y nada más. Pero porque no comprendemos, ¿verdad?, nada de Él, solo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, eso mayor fuerza debería recobrar, ¿cierto?, en nuestro ser, aumentándonos cada día la fe, conociendo, ¿no es cierto?, de que este Dios es un Dios incomprensible. Como decía Pablo, como lo estamos estudiando en la clase de adultos, ¿verdad?, en ese viaje misionero que hiciera a Atenas, el Dios no conocido. ¿Qué verdad más grande? ¿Qué verdad más grande que Pablo, ¿no es cierto?, con la cual Pablo se presenta a los filósofos, ¿no es cierto?, desde siempre, en la cuna de la filosofía, en Atenas. Así Pablo les presenta a nuestro Dios, al Dios no conocido.